Bienvenidos todos. Me sorprende poder estar acá y tenía mucho deseo de estar acá en la escuela para presentar este libro, como he hecho tantas veces con otros libros. Y con dos colegas, como Esteban, digo primero Esteban porque con Esteban nos conocemos hace muchos años, y con Julián Espert, con quien yo diría que nos hemos encontrado hace muy poco tiempo, y que ha sido un encuentro realmente, en lo que nos ha sucedido con Juliana. Así que bueno, como se estila presentar a los presentadores, yo lo voy a hacer tan mal como lo he hecho siempre, soy muy informal para estas cosas, pero, y les pido disculpas por las cosas que no les gustan. Bueno, anoté acá. Voy a empezar por Juliana, porque realmente Juliana tiene un currículum larguísimo, es una cosa así apabullante, porque ella está en el área de salud mental del hospital, en el área programática del Hospital Argerich. El área programática de los hospitales, si entiendo bien, porque yo no pertenezco a eso, son actividades de los hospitales, pero extramuros, es decir, en muchos lugares de la ciudad. Y eso también está acá el doctor Juan Dobón, que debe andar por ahí en la multitud, que ha sido muchos años el director de la parte de salud mental del Hospital Piñero. Y en realidad, la suerte me llevó al Hospital Piñero, la suerte, porque a alguien se le ocurrió invitarme. Y ahí me puse yo a estudiar los hospitales públicos, porque no suelo hablar si no estudio un montón antes, porque no puedo hablar de cualquier cosa. Bien, pero antes había habido otro acontecimiento, y lo voy a decir ahora, después voy a hablar un poquito, pero ahora podría decir que cómo entré en el campo de la salud mental en el que nunca había estado. De una manera, allá está Tomasa, de la manera más sorprendente. Un día un grupo de docentes de la Universidad de Buenos Aires, justo está Tomasa allá, un grupo de docentes de la Universidad de Buenos Aires, a quienes no conocía, habían visto que había aparecido mi libro La cita fallida 1 y 2, que prácticamente aparecieron juntos porque eran 10 ensayos, que yo, para no hacer un tremendo libro, los dividí en 2 libros pequeños, 5 ensayos en cada uno, pero son la misma tirada. Y aquí que este grupo de docentes del hospital, que decía que nuestro norte es el sur, tenía mucho interés en Argentina, en la práctica, estaban muy concernidos en la práctica hospitalaria y demás. Vieron a alguien de la EOL, que era bastante sorprendente, verdaderamente lo es, que alguien de la EOL estaba metiéndose en un campo, en el campo de la salud mental. Es decir, hablaba de Argentina. Y en la escuela no es un tema la Argentina, de verdad no lo es. Entonces, y sin embargo sí, lo es para mí. Y yo, que llevo conmigo y que me he formado con la brújula de Jacques Miller, sin ninguna duda, también Esteban, es decir, ya voy a decir algo de eso, pero nos hemos formado, es decir, estamos verdaderamente, hemos recibido una brújula para la lectura de Lacan de Jacques Miller, y estuvimos absolutamente concernidos por la escuela. Pero la escuela no era un lugar donde el campo de la salud mental y de la salud pública tuviera un lugar. Esto es una cuestión. Y entonces, sin embargo, cuando me invitan este grupo de docentes que había hecho la revista Huellas, yo fui con un enorme placer. Me fuimos con Laura Arias, que anda por ahí, y con Laura fuimos un día de una lluvia torrencial, impresionante, a la UBA,
Y tuvimos una reunión muy agradable, muy linda. Cuando terminó la reunión, conversamos, hablamos de psicoanálisis en la ciudad. Entonces me dan la revista Huellas. Recuerdo que a todos les pedí que pusieran su nombre. Tengo el primer número con los nombres de todos los que estaban en esa reunión y que me gustó mucho el encuentro con ellos. Entonces ahí empieza una relación mía insólita, inédita, porque la revista Huellas sí estaba verdaderamente interesada por la práctica analítica en Argentina, en los hospitales, etc. Después tuvieron el gusto de invitarme a presentar la Huellas número 3. Están acá, yo no he dejado de tener un lazo con ellos, y yo era la milleriana, obviamente, ellos no. Pero yo descubrí que el tema de lo milleriano es muy particular, pero de eso voy a hablar después. Entonces, ahora me encuentro de esa manera, en ese campo nuevo para mí, que se abría, nuevo porque no lo había estudiado, no lo había investigado, no porque no lo conociera. Además, mis años de práctica me han dado muchos encuentros con personas que estaban en ese campo. En la escuela, en esta escuela de la orientación lacaniana, hay muchísimos miembros que están en los hospitales trabajando como supervisores, como personal de planta, de todo, están en la salud mental, pero no es un tema de la escuela, lo cual no tengo ninguna dificultad en decir porque es así. Entonces, empiezo por Juliana, y el encuentro con Juliana fue porque al estar yo hablar en el Hospital Piñero una vez, 2 veces, etcétera, Juliana, que es una persona que, a ver si puedo decirlo bien, ya dije que está en el área programática del Hospital Argerich, y ella es docente, es investigadora en varias universidades, es imparable, es infatigable, y me hace, sí, la verdad, Juliana, entonces me invita a hablar a los practicantes del psicoanálisis en el campo de la salud mental en el registro de o en el ámbito de los ESACs. Los ESACs son, vos me vas a ayudar, son centros de atención, son comunitarios, son centros comunitarios, son salitas que hay en toda la ciudad. Cuando hablé por Zoom con estos practicantes, no solo eran muchos, sino que además de ser muchos y de escucharme con mucha atención, había de mucho más allá de Buenos Aires. Eran muchos. Y yo encontré un interés enorme de parte de ellos, al punto que volvieron a invitarme, reincidieron. Entonces digo, eso y muchas otras cosas que me han pasado a mí desde que, por la puerta que me abrió la revista Huellas, y fundamentalmente Tomasa San Miguel y Vero Camaño, que fueron las que me invitaron, con quienes desayuné muchas veces en el bar de enfrente, y son personas que quiero y con las que hemos conversado muchísimo. Y después empecé a conversar también con Juliana Espert. ¿Qué me pasó con Juliana? Lo voy a decir así. Cuando yo hablé, ella me mandó un trabajo suyo. Me preguntó, ¿querés leer un trabajo mío? Cuando leí el trabajo de Juliana, me sorprendí mucho por el tratamiento que ella hacía. Ella está metidísima en los hospitales y en la problemática de la demanda de atención de los hospitales, que es infinita, y ella está muy en ese ámbito. Entonces, cuando yo leí el trabajo de Juliana, vi que estábamos muy próximas. Es una lectura de Lacan. No importa los que leen Lacan o los que leemos a Lacan, dónde, cuándo, cómo leemos a Lacan. Hay muchas maneras de encontrarse con Lacan. Yo hace poco en una entrevista me preguntaron a qué apuntaba el psicoanálisis. A nada. El psicoanálisis no busca nada, no quiere nada. Lo único que es el psicoanálisis es una práctica y nada más. Ahora sí, es una práctica que se nutre de la enseñanza de Freud y de Lacan. Esa es la condición de esa práctica. Hay mucho que hablar, hace muchos años que escribo y he escrito un montón de libros ya,
Y siempre son esas las cuestiones porque son las que me importan. Yo tengo una práctica que ya tiene más de 50 años. Y como siempre digo, uno aprende con la práctica, porque cuando empieza no sabe nada. Bueno, entonces, hoy está acá Juliana, porque su trabajo, su posición como analista en el campo de la salud mental, su posición lacaniana ha resonado con la mía, sencillamente. Esa es mi relación con Juliana de poco tiempo, de no mucho tiempo. Con Esteban Soy todo lo contrario. ¿Cómo? Soy todo lo contrario. Todo lo contrario. Estos son los chistes de Esteban. Bueno, sí, el vago es un vago. Bien. Con Esteban nos conocimos cuando la escuela hacía poco. Yo estuve desde antes de la creación de la escuela y fui parte de la creación de esa escuela. Y parte lo vivíamos con una intensidad que me conmueve recordar. Y entonces le pregunté, porque no me acordaba, él entró un poco más tarde de la creación de la escuela. Y entonces le pregunté cuándo habíamos empezado. Él era mucho más joven, era un chico para mí, es mucho más joven que yo. Pero yo lo veía que era tipo, es como mi hijo Ramiro, no hablan, pero cuando hablan hay que parar las orejas. Bueno, así es. Entonces, él también es de los que no habla y no es un ser muy sociable. Pero es un encanto. Entonces, nos llevamos muy bien desde que nos conocimos, creo. Y lo que yo recuerdo como más entrañable para mí es que trabajamos para el primer encuentro americano. Por primera vez se hacía un encuentro con las escuelas de América, que ya no era una sola, la EOL, que fue la primera, sino que había 2 o 3 más. Bueno, entonces yo no me olvidaré nunca que trabajamos juntos para ese encuentro americano sobre el arte del diagnóstico. La potencia de formación que tuvo para nosotros ese tema, el arte del diagnóstico, porque el modo lacaniano de diagnóstico es otra cosa muy diferente de lo que puede ser el diagnóstico en la medicina o en cualquier otro campo. El arte del diagnóstico nos entusiasmaba, no a Esteban y a mí, sino a todos los que estábamos ahí. Trabajábamos muchísimo y leíamos muchísimo. Y yo recuerdo además que en ese momento yo estaba tratando a una paciente verdaderamente. Escribí un caso sobre eso alguna vez, porque verdaderamente era un caso dificilísimo. Y de repente yo tenía claves para leer ese caso que no había tenido antes. Y eso tiene un valor inmenso. Bueno, a partir de ahí nos hicimos muy amigos con Esteban y cada tanto nos encontramos y verdaderamente somos amigos de hace muchos años. Y esa amistad yo la valoro muchísimo. Esteban hizo la maestría en la UNSAM y escribió un libro que se lo recomiendo a los que les interesen estas cuestiones. Escribió 2 modos de contar el síntoma. 2 modos de contar el síntoma. ¿Las otras 2 palabras? Cantidades y cualidades. ¿Cantidad? Y cualidad. Cantidad y cualidad, además habla bajito. Cantidad y cualidad. Le puedo tomar el pelo porque... cantidad, 2 modos de leer el síntoma. Cantidad y cualidad. Y es un trabajo exquisito. Es un libro que está publicado por Grama. Bueno, entonces él me dedica ese libro, fui a buscarlo en la biblioteca, lo vi, y él dice, se refiere a tanto trabajo y alegrías compartidas. Y esa es una dedicatoria justa. Tanto trabajo y alegrías compartidas. Así es. Bien, entonces, cuando llegó el momento que yo escribí, en el mismo año 2015, que él publicó su libro, este libro, 2 modos de contar el síntoma, yo estaba por publicar y publiqué mi libro Un amor menos tonto, una lectura del Seminario 21. Y le pedí a Esteban, porque Esteban le va muy bien con las ciencias duras, no a mí, precisamente,
Entonces, él tiene una habilidad, siempre todo lo que es cuestión topológica, etcétera, que es a la que Lacan acude cuando abre una dimensión nueva en el psicoanálisis, siempre la consulta era con Esteban. Entonces, en ese libro, como yo entro en esas cuestiones a mi manera, en todo el libro, llamé a Esteban y le dije, mira Esteban, vos de cada capítulo de mi libro extrae una cuestión lógico-matemática y hacemos un anexo. Y efectivamente ese libro tiene un anexo de Esteban, donde Esteban escribe para cada capítulo de mi libro, que es una clase de Lacan, es una lectura de Lacan clase por clase, de cada locura... Bueno, de cada locura mía, Esteban extrae un problema lógico-matemático y están todos al final del libro. Es muy lindo lo del equívoco, ¿qué quieren que les diga? De la equivocación. Bueno, entonces les he presentado a Esteban y a Juliana, a mi manera sería como con el afecto que les tengo y con la relación que tengo con cada uno, que es diferente en el tiempo y en el espacio. Bueno, entonces le vamos a dar la palabra primero a Juliana, porque somos así corteses, y después a Esteban. Entonces, sí, no sé si se puede sacar. Bueno. Buenas tardes. En principio, ahí esto está como muy alto. Ahí está. Sí, a ver. Ahí está. Bárbaro. Bueno, en principio quiero agradecer a Carmen por su invitación a presentar su libro, invitación generosa, sin más, ahí donde la apertura de encuentros, esos que propicia, guardan lo enigmático de lo que se lee, en lo que se escribe, admite lo que se aproxima y traza bordes. Siempre que hay un nuevo libro, hay otros significativos que están ahí, Carmen los nombra, Alejandra, María Magdalena, bueno, el trabajo de Grama, un gusto estar acá con Esteban y bueno, también con todos ustedes. Sin lugar a dudas, celebración y agradecimiento dan inicio y amerita, me parece, para presentar esta Cita Fallida 4, un libro que amalgama en la serie de las citas fallidas anteriores y la impronta crítica y reflexiva de las producciones de Carmen, referencias significativas, ¿no? Como siempre, del campo de lo social y de la particularidad de la salud mental, que es arena política de las más variadas prácticas, sin perder en ese entramado discursivo la orientación por lo real del síntoma, que es causa y que, como dice Carmen, permite salir por ese boquete llamado deseo. Despojada de ser investigadora, en varias oportunidades Carmen habla de su investigación iniciada en el 2000, si mal no me equivoco. Bueno, y sí, la cita fallida, lejos de presentarse como un ensayo adscripto a una concepción filológica, a una hermenéutica historiográfica, religiosa, aplicada, me parece que porta las marcas propias de la investigación en psicoanálisis, que es aquella que delimita las preguntas precisas y las coordenadas necesarias para dar lugar a lo inédito. ¿Sí? Y esto ocurre en la medida en que no se extravía en lo que atañe al tratamiento del goce del ser hablante. Y ahí me parece que radica, y desde ahí insiste, su pregunta puesta a jugar ahora en las razones de la extensión del psicoanálisis en Argentina y desde una especificidad clínica que no ignora las marcas de y en su territorio, en nuestro territorio. A mí me gustaría destacar en esta vertiente la invención, y así lo pienso, que el libro aporta a la praxis psicoanalítica, particularmente en el anudamiento que efectúa este cuarto al reabrir una interrogación que creo que para nosotros es crucial, ¿sí? Una pregunta que decanta de la operatoria de los tiempos lógicos lacanianos que traccionan desde Querida María, ese libro tan bello y en las citas previas, y que ahora toma vitalidad a partir de lo que llama
la fortuna de inesperados encuentros con colegas del ámbito de la salud pública implicados en el discurso del psicoanálisis. Recién Carmen lo dijo en su apertura. Abre la pregunta: ¿cómo se practica el psicoanálisis lacaniano en Argentina, que se extienda el campo llamado de la salud mental en lugares donde, visibles o no, más o menos encubiertas, prevalecen las culturas y las creencias milenarias? Y asimismo recuperan esa estofa una pregunta urgente: ¿cómo hacer hablar a quienes se presentan cuando lo hacen sin tener que decir y mostrando los signos de su voz en los cuerpos? Carmen sigue capítulo a capítulo estos asuntos y no se distrae. Es increíble, no se distrae. Ahí se atreve, como ella suele decir, de manera lúcida y respetuosa. Quiero decirlo, esto no va de suyo porque hay del extractivismo de esos territorios. Y ahí va con las prácticas orientadas por el psicoanálisis en la complejidad de ese campo, que bueno, por cierto, como sabemos desde sus orígenes, en su lazo con la universidad pública, con grupos de estudio, con las escuelas, fue semillero de generaciones de profesionales, concurrentes, residentes, formados en mayor o menor medida, ¿sí?, en la rigurosidad de las enseñanzas de Freud, Lacan, y bueno, otros referentes valiosos, Pillon-Rivière, Ulloa, Bleichmar, Fuckelman, que me parece que son parte de nuestro acervo justamente por anclar la especificidad de la pregunta acerca del tratamiento subjetivo, no en un epocal ilustrado, ¿sí?, descriptivo, que rasca donde no pica, si me permiten decirlo así, sino en las entrañas de las coyunturas dramáticas que afectan los cuerpos y los lazos en estas latitudes. Y este cuarto libro cuenta ahí, y de una manera diferencial, de otra forma. A mí me causó mucha alegría leer entonces el inicial encuentro de Carmen con la revista Huellas, Psicoanálisis y Territorio, las preguntas que relanzamos en Psicoanálisis y Salud Colectiva, donde intentamos cernir, ¿no?, en la marca que hace a la invariante deseo del analista, lo singular en lo colectivo, la lectura aguda del psicoanálisis en el campo de la salud pública, en los hospicios que practica Juan Dobón, quien minuciosamente y yendo al punto del libro, arma su prólogo. Y también el valor de la apuesta a la palabra y a la vida, tal como la trabaja y la sabe decir Aida Perugino. Ahí está Aida, ¿sí?, aún en las condiciones de derrumbe más acuciantes que arrasan a los pibes en las villas. Bueno, en estos y en tantos otros sitios, centros de salud, escuelas, juzgados, donde el decir del analítico interviene y toma su lugar, y bueno, y a partir de lo que Carmen lee, a partir de su experiencia y su formación en esta escuela, la cita fallida 4 enlaza la pregunta por la extensión argentina del psicoanálisis y su saber hacer, sean los sujetos iletrados, letrados, ilustrados, con el sustrato de eróticas creencias y saberes que constituyen aún hoy nuestro suelo. Y ahí hay una definición notable, muy clara, de un campo que operaciones mediante, caso por caso, podrá o no devenir clínica. Parte de una afirmación: Argentina no se parece al resto de Latinoamérica. La cita fallida 4 dice entonces del psicoanálisis en el suelo de la ética, la erótica y la estética que lo singularizan, dado su mestizaje afro-indo-luso-hispano. Y ahí sostiene que la erótica cristiana es la más ignorada, y eso tiene consecuencias. La precisión del título me parece que pone a trabajar lo nodal constitutivo de la cita fallida en la tensión entre la ética y la erótica psicoanalítica y la ética y la erótica cristiana. Sí, esa que hace al mismo sustrato, sí, al territorio de las Lalans, como sitúa Juan Dobón Milenarias.
que operan activas en las distintas configuraciones del patos y sus posibles tratamientos, aquí y ahora, ¿sí? En esos vestigios, trazas, en el doblez, como dice Carmen, con sus pliegues, coloraturas, tonos, tempos, acentos. Carmen va a hablar de la erótica cristiana en la aculturación mestiza de nuestro país, y una erótica que aclara, ya no es religión sino sus marcas, de largo alcance. Y por eso, lejos de encontrar en este libro una especie de sentido adjunto para definir un psicoanálisis argentino, la invitación es a leer la afectación de Lalande, ¿sí? A no ignorar la afectación de Lalande. ¿Sí? Ahí va decidida, a pura marca deseante en la cita fallida que opera. En un momento dice, hablo esta lengua de aquí, soy afortunada, me encontré con Lacan, como porteña practicante del psicoanálisis puedo encontrar otras cosas, un mojón, ¿sí? La apertura a otra cosa. Ahora, bueno, ¿por qué la impronta de la erótica cristiana? Quiero decirles que la riqueza del plafón de estudio y discernimiento lógico de lo que importa para el psicoanálisis en ese trazado es tan vasto, ¿no? Y tiene tanta riqueza que cualquier cosa que uno pueda aproximar es tan solo una pizca. Hay que ir al libro y transcurrir ahí, sobre todo Lilván, el recorrido que hace. Y bueno, quiero mencionar brevemente que esta investigación recupera citas no tan conocidas, no estimadas en los carriles de nuestra formación, referencias de Lacan en el Seminario de la Ética, de la Identificación, y que bueno, que también remontándose primero al desgarro de la Iglesia Católica por la intervención luteriana, ¿sí? Los destinos de la Contrarreforma, va a situar que en Argentina nos precedieron 30 etnias primitivas dueñas por milenios de esta tierra, ¿sí? Bueno, esas etnias fueron educadas en el catolicismo y se van gestando esas disposiciones, ¿no? Que calan hondo, mueven cuerpos, creencias, mitos, ritos, habilitan destrezas, luchas de poder. Y sobre todo, dice Carmen, fermentan la culpa y la vergüenza, al amparo y en uso, me sale decirlo así, del amor reconocimiento de un Dios Padre que ofrece a su Hijo en sacrificio, ¿sí? Para la redención del hombre. Ahí me parece que el libro aproxima por ese filo el problema de la carne como sustancia gozante, ¿sí? Más si se muestra en demasía un goce que no se deja domesticar, ¿sí? Un goce extranjero. Invito a leer ese recorrido. La cita fallida 4 es índice de cómo opera una afectación primera. Es índice de lecturas de fractura que perduran. La grieta que persiste, dada la contingencia fundacional de una civilización mestiza que se gesta en nuestro suelo a partir de esas 3 matrices culturales, premoderna, moderna y posmoderna, a las cuales Carmen se ve llevada, ni más ni menos, porque operan como una ajenidad radical, ¿sí? Puntúa esto en la lectura de Sarasola, ¿sí? Porque aportan las éticas, las eróticas y las estéticas que le interesan indagar en el país del psicoanálisis. Y es posible, bueno, leer ahí El destino del indio desclasado, la primera cita fallida entre el indio y el criollo, la pregunta abierta por las mujeres y el amor aún hoy, en los efectos del imparable flujo migratorio, que sigue siendo fuente prima de nuestra mestización, y en su contingencia de aquello que no cesa de inscribirse, ¿sí? Retornando una y otra vez en las consultas, en la gentrificación político-espacial también, ¿no? Y ahora también digital, del centro a las periferias de toda aquella otredad, malestar que no se ajuste a los modos de vida del capital salvaje. A mí a lo largo del libro me parece como muy interesante leer las coordenadas en que Carmen va ubicando la ignorancia. Se distingue la ignorancia en su faz de crueldad en el tiempo del colapso argentino, dictatorial. Sí, cita Murera, dice, cuando se creyó
en la apariencia europea del país más que en su situación original. La ignorancia también encuentra partido, una izquierda errante, en los destellos de la Ilustración que fuerza a leer en clave europea occidental asuntos de otro enjambre, ¿sí? No el marxista hegeliano. Y sin lugar a dudas, la ignorancia se sostiene en la pretensión de definir, uniformar lo humano. En un momento dice, ya hay demasiadas definiciones, no somos uno, y en otro momento dice, nos ocupa lo inmundo, yendo a Lacan. Bueno, por ahí también llega a preguntarse si en nuestros lugares de trabajo, en las escuelas, se ha interrogado la particular experiencia de los pueblos no nacidos de la Ilustración y en todo caso, de qué manera. Más acá este libro y a lo largo de todo el libro, esto atraviesa todo el libro, nos sitúa que estamos en otros tiempos donde la ignorancia, la aliada de la desmentida y del rechazo del inconsciente se exacerban en los masivos y vertiginosos envolvimientos que provoca desde los 80 el trastocamiento del mundo, ¿no? El trastocamiento mercantil, tecnocientífico, digital del mundo, ahora bajo la inteligencia artificial. Y ahí Carmen hace una puntuación, o al menos así yo la leo, surgen otras eróticas sin prohibición, éticas sin culpa, estéticas sin límite. Para mí en este libro decantan eslabones cruciales, ¿sí? Hallazgos anudados, que encuentran su potencia cada vez que la clave llave que nos ofrece, dónde, cuándo, cómo, se pone a trabajar y se orienta en función de los soportes epistemológicos de la praxis analítica. Van a encontrar que bueno, el humanismo ético, eso que ya había trabajado en otro de sus libros, es condición necesaria pero no suficiente de la extensión del psicoanálisis en nuestro país, a todos aquellos que llegan con sus pedidos, con todo tipo de vulnerabilidad, que esperan acceso en una cuasi procesión, diría, un sistema de salud cada vez más meritocrático y devastado, y están también quienes ya no esperan. Y el libro va diciendo de eso que venimos estudiando hoy acerca del desamparo y la desafiliación que el neoliberalismo propulsa. Pero lo más interesante es que Carmen hinca la pregunta, ahí hinca la pregunta por cómo se introduce la ética del psicoanálisis entre creencias mestizas, pero también en el desgarro de toda ficción posible. Y me parece que no por nada, también por ahí, cuestiona, ¿sí? Los posibles ribetes románticos y en ocasiones nefastos que puede tomar la expresión deseo del analista, empleada como una mera autorización, sin una invariante que Carmen va a situar, a resituar, diría, ¿sí? En las marcas del propio análisis, ¿sí? Del analista, ¿no? Las marcas del análisis del practicante. Tiene que haber pasado por la experiencia. Esta cita fallida 4 se lee precisa cuando Carmen dice que en Argentina el psicoanálisis tiene su campo de expansión y su obstáculo en la ética cristiana, fundada en la persona y alimentada en la palabra. Y solidariamente, en un axioma que tiene consecuencias notables. Hay un capítulo que se llama Argentina Creyente. En esta América hóspita somos hablados y Carmen dice que más que ilustrados somos creyentes. Y es muy interesante cómo va bordeando que se gestan ahí estéticas que comportan rasgos, identidades al infinito, fijan mitos y bueno, decoran todo tipo de eventos en el afán de sostener ídolos e ideales, más aún hoy, ¿no? Con las redes sociales, en los laberintos de las redes sociales. Bueno, pensaba, ¿no? Vaya destrucción nos depara hoy ese fondo de credulidad ignorado en el cual descansa el pueblo argentino. Voy terminando. En la labor cotidiana este libro me parece que da en el blanco en un escollo presente y evidente, pero ignorado en sus razones. Ese que aparece, me animaría a decir, en casi todas las supervisiones.
Carmen nos dice, la tarea del analizante practicante argentino es difícil. Pertenece a culturas divididas, creyentes, sincréticas, mucho o poco inclinadas a las palabras del ser y del amor. Y va al grano. Lo digo de esta manera, en este etos es fácil extraviarse en el amor de transferencia y también en las rizomáticas subjetividades. Podemos encontrar en este libro valiosas pistas para pensar los avatares en el inicio de la labor analítica en las instituciones y también una crítica muy interesante a Deleuze y Guattari. Carmen insiste, ¿sí? Dice, bueno, el psicoanálisis no parece ser extraño que el psicoanálisis sea tan popular en Argentina y atina una respuesta, dice, es porque se deja imaginar, pero arremete, ¿cuándo existe realmente? Y como decía recién, plantea que el psicoanálisis es una praxis, pero ubica que hay más que un paso. El psicoanálisis es apuesta por la existencia, yo diría un salto más que un paso, ¿no? Un salto. Apunta al vacío que guarda lo más vivo del cuerpo hablante. Pensaba leerla como, esta tarea que muchos hacemos, pero no tantos, que es cartografiar los territorios, puede ser tan solo un puntapié entre tanto anonimato, pero claramente no vale de nada si no estamos advertidos de la operatoria silente de esa pieza fundamental faltante. Y el devenir de un conglomerado mestizo, ese conglomerado mestizo, inclasificable, tomo este término, porque pienso que ahí también gran parte de nuestro cuestionamiento a los diagnósticos, ¿sí? A la proliferación de los trastornos, puede encontrar en este libro una razón, ¿no? Necesaria. En el 4, Carmen capta la juntura entre lo que implica la formulación de Kusch, antropólogo argentino, que dice no se puede importar el sujeto cultural, y lo que denomina piedra preciosa, l'homme, en la enseñanza de Lacan. Lo dice exquisito, hay que leerlo, lo saca de toda entelequia. Se trata del cuerpo que cada uno tiene y que porta lo perdido para su saber, pero no para ese cuerpo hablante que porta esas trazas insabidas y irrenunciables. Y es muy fuerte ahí porque, ante todo, me parece que por ahí pasa, así lo leo, por ahí pasa el hilo, ¿no? La especificidad de la ética del psicoanálisis orientada a abordar en esa tierra singular la letrificación del cuerpo del hombre. Carmen parece decirnos que la repetición misma de la conocida frase lacaniana, que renuncie, que no puede unir su horizonte a la subjetividad de la época, nos puede jugar una mala pasada. ¿Por qué? Porque la época importada, si estamos un poco despabilados, nos queda lejos. Y también, en definitiva, porque sin la pista de ese en vez ignorado, no hay más que fronteras, detenciones, un extravío por las paradojas de la subjetividad, que además son vertiginosamente cambiantes. No se distraigan. La primera vez que nos encontramos, Carmen nos decía, no se distraigan, como virtud del ejercicio de la extraterritorialidad anclada en la tierra singular. Considero que hay un gesto fundamental en lo inédito que Carmen nos trae y causa leer esta cita, los vestigios, trazas, las marcas en la urdimbre mestiza que hace en todo y en cada caso a la discordia de nuestros lenguajes. Y ahí hay un movimiento, ¿sí? Hacer de eso equívoco, equivocación, ¿sí? De esa urdimbre, ¿no? En esa discordia de los lenguajes. Entonces, tras la tela, litura terra. En otra oportunidad, Lacan habla del horizonte, en pocas habla del horizonte, en aún creo que está. Sí, y esta vez dice, nuestro recurso es en la lengua lo que la quiebra.
nada parece constituir mejor el horizonte del discurso analítico que ese empleo que se hace de la letra. Bueno, se refiere a las matemáticas, quizás por eso está acá Esteban, ¿sí? En su enunciación, Docta Ignorancia, la cita fallida 4, pulsa y pulsa ahí, en la extranjeridad radical del suelo del Alán, hacia un saber hacer litoral entre saber y goce. Nos queda a nosotros decir, en su lectura, escritura, cuál es su empleo en el país del psicoanálisis, dónde, cuándo y cómo. Invito a leer esta cita fallida 4 que causa y que afecta. Muchas gracias, Carmen. Han observado que no me equivoqué nada cuando dije que era una trabajadora infatigable, Juliana. Bueno, Esteban. ¿Anda? Sí. Y para no contradecirte voy a ser breve. Ya sabíamos que iba a ser eso. Sí. ¿Cómo? Se me ocurrió presentar el libro, no contándolo, porque supongo que lo van a leer, sino por qué resonó en mí de este libro. Dos cosas. Una, practico el psicoanálisis, me formé acá, tengo una práctica hospitalaria en mi pasado, del 92 al 96 fui residente en el Hospital Argerich. No sé si te escuchan. ¿Se escucha? Sí. Pues sí. Y ahí es donde me encontré por primera vez con algo que insiste en las citas, que es, en esta América no todo es precio. Porque me encontré con un montón de profesionales, sobre todo en el servicio de psicopatología, donde yo estaba, que trabajaban gratis. Algunos rendían examen para trabajar gratis, eran concurrentes, pero había otra categoría que era el visitante, que era alguien que conocía a alguien del servicio, conversaba, iba y atendía a pacientes. Y dedicaban tiempo, siempre en función de la formación. Siempre hay un costado de que la gente va, los profesionales van a los hospitales a buscar clientes, pero lo que estaba en el... Sobre todo los que no cobraban, eran los que más entusiasmados estaban en formarse. Bien, entonces, este es un libro de psicoanálisis, no es un libro de historia, es un libro de psicoanálisis, de la orientación lacaniana, de que la pregunta que me parece que sigue es, ¿por qué en Argentina prende tanto el psicoanálisis? Últimamente el de orientación lacaniana, en otra época los psicoanalistas eran kleinianos o decían que eran freudianos. ¿Por qué eso es una pregunta que no sé si tiene respuesta? El libro, digamos, da sus respuestas, ubica un sedimento, lo que subsiste, me gusta la palabra subsiste porque tiene que ver con la sustancia, con lo que permanece de una erótica cristiana, sobre todo lo que tiene que ver con el amor al prójimo, la promesa al que sufre, reconocer la dignidad del semejante, modos de amar, odiar, el bien, el mal, el sexo, la culpa. Lo que hace el psicoanálisis con eso es subvertir las palabras. Llevar a que alguien se encuentre con que no todas las palabras pesan lo mismo. Algunas tienen más peso que otras, significan
algo diferente que lo que dice el diccionario. Y una de las respuestas que yo encontré en tu libro, en este último, de por qué en Argentina pega tanto el psicoanálisis, es porque si es una cura que se espera obtener por la palabra, en Argentina somos creyentes de las palabras, lo usamos para el bien y para el mal, ¿no? Porque todos los engaños, estafas, etcétera, vienen de creer tanto en la palabra. Y en los milagros. Yo recuerdo que hacía guardias en el Hospital Argerich, en la guardia externa, y un día llega alguien que lo traen porque no podía caminar, ¿no? Una parálisis motriz. No podía volver al hospital, vivía muy lejos, era todo un problema. Entonces le pregunto al jefe de residentes y me dice, mira, vamos a tener que cometer un milagro. Entonces fue, sí, y le dijo que en 1 hora volvíamos y que él iba a caminar. Si se los estoy contando es porque a la hora volvimos y caminaba. Pero hay esa creencia que no sé si en otro lugar del mundo por ahí le dan una pastilla y chao. Bien. Y la segunda cuestión que resonó en mí es que mi interés por la historia argentina, o eso que se llama historia argentina. Cuando tenía 14 años yo entré a un club de historia en mi colegio secundario, que consistía en... No era muy distinto a lo que se veía en la historia oficial de los colegios, o sea, una sucesión de nombres, fechas, etcétera, 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 sin sedimento. Eso me gusta. O sea, la historia que nos cuentan, a mí me tocó con Drago o con Ibáñez, los manuales de la época, no sé si se siguen usando esos, sin cita fallida. La historia que nos cuentan es una historia lineal que no tiene ningún... Hay desencuentros, claro, batallas, se matan un poco. Pero... y eso es lo que encontré en las citas, que es ese sedimento que se arrastra de una generación a otra, yo hice esta lista. Los pueblos originarios, después vinieron los españoles, los criollos, la generación del 80, hasta ahí llegó. Después seguimos en el siglo XX y entonces empezamos a hacer política y nos peleamos todos. Cada una intenta silenciar a la anterior, en nombre de evangelizar, independizar, modernizar, etc. Pero ha resultado casi imposible en la historia argentina usar la letra Y. Es decir, nos cuentan 40 años de una guerra civil sangrienta, espantosa, como unitarios y federales, cuando en realidad si se lee eso es unitarios o federales. Hubo unos que ganaron, entonces contaron la historia. No sé si ustedes leyeron El Matadero de Esteban Echeverría. Bueno, es como el capítulo censurado de nuestra historia. Si leemos eso, es decir, qué bestias, cómo podíamos... Bueno. Entonces, la Y. No tanto para la gramática, sino para la lógica. La Y no es algo que fusiona dos partes y las hace amigas. La Y es una intersección entre dos conjuntos, entre dos cosas. Si se hace con números, hay un número de cada, lo que están en común se ponen, pero si en cada conjunto, en uno ponemos rojo y en otro ponemos azul,
lo que da es verde, que no es ni rojo ni azul. Es decir, contar con la I sería que de dos cosas diferentes salga una tercera. Ni una ni otra. Eso sería la posibilidad de que haya equivalencias, términos medios, diálogo, negociaciones. Digo, si uno lee la historia, o hemos vivido en este país ya muchos años, la solución siempre es eliminar lo que otro hizo. Alberdi en el siglo XIX decía que los gobiernos se suceden y el que asume lo que hace es eliminar lo que hizo el anterior, sobre todo si había resultado bien. En el siglo XIX ya contábamos eso, hoy, digamos, noticieros. Bien, ¿por qué me interesaba la I? Porque introduce el 3, no el 2 que es O a muerte. Y la cita fallida, las primeras 3 vinieron juntas. Y yo le contaba a Carmen que tenía una teoría, que hizo las 3 primeras para que supiéramos contar, para que pudiéramos contarlas, y lo que ella llama reabrir la serie con la 4, para mí es la lectura que hace de las 3 anteriores. Ustedes saben contar, ¿no? ¿Sí? Para saber contar, los matemáticos han hecho, digamos, han tratado de fundamentar eso con la teoría de conjuntos Cantor, Dedekind. Pero para poder contar hacen falta, digamos, si lo llevamos a elementos, algo contable, un lugar donde inscribirlo y un conjunto. Es decir, que para poder decir que hay algún número hacen falta 3 elementos y se empieza a contar a partir del 3. A partir del 2 es 1, 1, 1, 1, 1. Hay algo común en que se desplaza en esa serie de números. Si el 0 es un número, ya tengo 2. Y si tengo 2, tengo 3. Hay algo que es una función que suma 1 a cada número que existe, a cada número que contamos, que se desplaza hasta el infinito. Cada número es una cita fallida. Entre el 0 y el 1. Y para terminar, ¿por qué el 4? ¿Necesitabas, Carmen, escribir la 4? Me dijiste que sí. La inducción matemática ubica en el 4 o en el 5 o en el 6, en el n más 1, la propiedad que se desplaza. Entonces, mi hipótesis es, en la cita fallida 4 hay una propiedad que se desplaza en las otras 3. Más allá de que las 4 citas son libros de psicoanálisis, y en todas insiste la pregunta, la triple pregunta, que es ¿dónde, cuándo y cómo? Porque seguramente hay psicoanalistas en Brasil, pero no tienen el mismo sustrato que nosotros, digamos. Por más que los portugueses y los españoles compartan la península, son distintos. El 4, así como se puede abrir la serie y decir 1, 2, 3 y agregar el 4, también se puede decir que cada número cierra la serie.
Si yo meto 4 números en un conjunto, 1, 2, 3, 4, eso no varía. El hecho de meterlos en un conjunto hace que es un saber que no va a variar. Al 1 sigue el 2, después sigue el 3, después sigue el 4. Eso fue antes, ahora y será más adelante. Entonces hay algo que dice que si hay 4, hay 4. Cantor lleva esto al infinito y dice que bueno, hay un número que es infinito que cierra la serie. Entonces, cada uno se puede decir que anuda a partir del 3, porque si no, no se puede contar, cada uno anuda la serie de los otros. Y esto es una función con la que Carmen lee lo que había en las otras 3 citas, el sustrato, pero algo nuevo. Ella dice que encontró otra cosa en la cuarta, en la cita fallida 4. Y bueno, eso eran más o menos lo que quería decir. Quería agregar que cuando empezamos a trabajar juntos, vos ya eras famosa, pero vos estabas escribiendo tu primer libro, Sí. La salvación por el síntoma. Libro que leí en unas vacaciones. Soy divertido, pero... Pero mi pregunta es, ¿a vos qué te digo, después de haber escrito el 4, ¿por qué crees que lo escribiste? ¿Por qué escribí el 4? Sí, la cita fallida 4. Yo no tengo nada más que decir. Me felicito porque los presenté tal cual. La elaboración de Juliana Y la vagancia. y la lógico-matemática de Esteban. Y es algo, me ha hecho pensar, es algo que yo pienso siempre, que es algo que cuando se hacen cursos o se estudia el psicoanálisis, uno va a conferencias o cursos o seminarios o lo que sea. El micrófono. Sí, gracias. Bueno, a ver, voy a hacer lo que hizo Juliana, que me parece más práctico. Bueno, yo en realidad no podía preparar nada para decir porque justamente de lo único que podía hacer era conversar con ambos, porque de qué podía hablar. Y realmente el trabajo de Juliana es tan elaborado y tan como trabaja Juliana, es decir, su estilo de lectura, ¿no? Ella va buscando, va eligiendo, va surciendo, que es un trabajo admirable del surcido, lo puede decir mi amiga acá, Romina. Entonces digo que ese trabajo de Juliana no refleja mi libro, porque yo tengo un estilo de escritura bastante simple y directo dentro de todo, porque cuando escribimos psicoanálisis las cosas no son fáciles, pero yo me esfuerzo mucho por que lo que escribo sea legible. Es una obsesión mía esa. Bueno, entonces, por otro lado, digo, aparece Esteban llevando las cosas a un campo lógico-matemático, porque efectivamente este 4 del que habla no es casual. Como dijo Esteban, cada número es una cita fallida. Es exactamente así.
Y lo puedo entender, fíjense, yo que soy bastante negada para estos temas, sin embargo, ¿cómo no voy a entender que cada número, si justamente en mi práctica analítica, si algo atormenta a las personas son los binarios, ¿no? Es decir, o bueno, malo, lindo, feo, arriba, abajo, soy o no soy, el famoso verbo ser lleva todo el tiempo al binarismo. Todo el tiempo, es un mamarracho, pero así vivimos, dentro de unos binarismos espantosos. Ambos han hablado de eso. Cuando Juliana usó una palabra, que es una palabra que yo la uso con muchos resguardos, porque ¿cómo la vamos a entender? La langue, ¿no? ¿Y qué quiere decir la langue? Bueno, justamente la cita fallida con las lenguas o con los idiomas o con las palabras. ¿Qué quiere decir la langue? Cuando en el análisis aparecen cosas totalmente inesperadas, ¿no? Formaciones en la lengua, y a los pacientes, a los neuróticos, nos cuesta mucho tolerar eso. Es decir, que de repente algo del orden de la verdad de uno salta de la manera más inesperada. Y entonces hay pacientes que dicen, usted está chiflada, escúcheme. No, pero la cuestión es que justamente eso es la apertura inmensa que le dio al discurso de Freud Lacan. En Freud hay ejemplos, muchos, de este oído de Freud para la lengua en el sentido de lo inesperado y de lo que las palabras pueden soltar de su atadura, del lenguaje. El lenguaje es una atadura. Entonces, me gustó mucho tanto el trabajo de Juliana, difícil de seguir para mí, y el trabajo de Esteban, también difícil de seguir para mí, cuando entramos a sus artilugios matemáticos. Entonces, pero sin embargo, ¿Dice contar hasta 3? no me jodas. Sí, son tus chistes, Esteban. Bueno, la cuestión es que yo quería contar algo. Alguien mencionó mi primer libro. Yo hoy, cuando pensaba hablar con ustedes, empecé varios papeles y los tiré todos al canasto, porque la verdad es que no iba. Pero alguien mencionó, Esteban, que nos conocimos cuando yo escribí el primer libro. Yo nací en 1935, hoy hice la cuenta. Si yo publiqué mi primer libro, lo tenía escrito en el 2000, no se pudo publicar porque en el 2001 la Argentina era un hundimiento y nadie pudo publicar mi libro. Salió recién, gracias a un querido amigo, en el 2003, Jorge Pereznik, que murió, un poeta, y Jorge me dijo, yo te voy a publicar el libro. Y lo publicó Jorge. Pero ese libro fue el efecto de una inhibición de escribir de muchos años. O sea, cuando yo escribí ese libro en el año 2000, yo tenía 65 años. Entonces, ¿qué es el psicoanálisis? Es justamente la posibilidad inventada por Freud. Freud hablaba de inhibición, síntoma y angustia. Y yo, leyendo al último Lacan, me di cuenta de lo que es la inhibición. Parece simple, es lo más difícil que hay. Ah, no me digas, no lo había visto. Bueno, digo, es lo más difícil que hay mover una inhibición. Entonces, cuando uno llega a Lacan, al último Lacan, que parece tan difícil, al del nudo, al de los anudamientos, porque somos un nudo cada uno de nosotros, no es tan difícil de entender. ¿Qué quiere decir que somos un nudo? Que cada vez que hablamos ponemos en juego nuestra cabeza, lo simbólico, ponemos en juego nuestra mirada, porque estamos capturados en el campo de la mirada, y ponemos en juego lo real del cuerpo. Ese es el nudo. El nudo, mientras hablamos, yo estoy hablando, soy un nudo, porque estoy pensando, articulando, dando forma a lo que digo cada uno de nosotros. Pero si yo no gozara de esto, no podría hablar. Ninguno de nosotros podría hablar si no hubiera algo que nos hace hablar. Ella tiene ese gusto del refinamiento de la cosa.
Esteban tiene el gusto de la matemática y de la lógica. Voy a decir el secreto que siempre le digo. Antes de ser psicoanalista estudió ingeniería un tiempo, así que ahí... Siempre, claro, entonces él tenía oyentes que no teníamos nadie. Eso era el cuento. Bueno, entonces yo digo, yo pensaba hoy que esto me hace pensar a mí en la práctica analítica. Cada analista, no sé cuántos de ustedes son analistas, pero cada analista es uno solo con su locura. No hay escapatoria a eso. Y sin embargo practicamos que la Lange, es decir, Lacan tiene, Freud descubre la transferencia. Es decir, uno va y le habla a alguien, pero resulta que ese alguien ya supo de lo que no cierra, ya salió de los binarismos, porque si no salió de los binarismos, pobrecito. Entonces digo, una vez que se pudo salir de los binarios, de alguna manera, como se pueda, hay muchas formas de psicoterapia. Como dice Lacan, hay muchas psicoterapias. El psicoanálisis no es como las otras, así de simple. El psicoanálisis es una psicoterapia, pero no es como las otras, porque tiene a Freud, que es una cosa impresionante, lo que Freud abre en el mundo, y después viene Lacan, que obviamente no pertenece a la Viena imperial del 1900, pertenece, y se cuida muy bien de ubicarlo, a la segunda posguerra. Entonces Lacan no le quita el ojo a los premios Nobel, a los movimientos de la matemática, de la filosofía. Era un prodigio, pero un prodigio que nació en 1900. No era un prodigio como Freud, que nació a fines del 1800. Era otro mundo. Es decir, Viena imperial era una cosa. Además había sido la sede del Sacro Imperio Romano, Viena. Cuando Lacan está en París, y durante la ocupación, los 4 años que estuvieron los nazis metidos en París, se juntaba con los otros intelectuales y jugaban jueguitos matemáticos. Era una afición de Lacan la matemática, como de Esteban, una inclinación de Lacan la lógico-matemática, la topología matemática. ¿Por qué? Lo voy a decir de la manera más simple, que hay cosas que no tienen representación posible en el espacio, que hay cosas que nos pasan a nosotros que no hay modo de significarlas. Ustedes lo sienten, quieren hablarles a alguien, te quiero contar lo que me pasa. No se llega nunca. No se llega nunca, jamás. Decimos algo, lo que podemos. Y el analista también, según se ha encontrado con esta abertura de la lengua, es decir, con esa abertura de poder creer que el lenguaje donde patina es donde dice la verdad, que los números donde no se encajan es donde dicen algo, entonces el psicoanálisis está fuera de los discursos corrientes, absolutamente. Y cada analista encuentra la manera de despertar a cada uno las cosas que contó Esteban del hospital. Podría contar un montón Juliana, que vive en este ámbito hospitalario. Yo este año no nombré a alguien que merece que yo lo nombre, que es Aida Perugino. Estuve en una villa de emergencia, viendo, invitada por una colega, no sé dónde está Aida. Ah, estás ahí, pero digo, no sé dónde estás en el área programática de qué hospital, ¿o no? Sí, del Tornú. ¿Del hospital? Tornú. Tornú, bueno, ahí está. Entonces me encontré con Aida también de la manera más casual, porque nos encontramos porque ella se encontró con un libro mío y me buscó. Y así hacemos los lazos y las trenzas que hacemos. Y entonces Aida me invitó, fui a la villa donde ella trabaja,
Qué diferente el trabajo de un analista en la villa. Dios mío. Paco, adicciones, miseria, etcétera. Fui con Aída, pero además sé un poquito más de lo que hace. Ella ha escrito un pequeño libro que se llama Hueco de Vida. Uno se queda con la boca abierta. ¿Pero por qué? Porque estuvo muchos años metida en la villa. Y yo decía, ¿y cómo empezó a estar en la villa? Lo busqué porque le hicieron una entrevista en Huellas. Y resulta que cómo empezó. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 17 años, salía del Salvador un micro, íbamos al leprosario a visitar a los leprosos. Porque eso era el humanismo ético cristiano. Yo del psicoanálisis tardé muchísimos años en enterarme, cuando me encontré con mi división. Pero digo, en esos años íbamos a Rodríguez, a General Rodríguez, a ayudar a los... Tiene 17 años. Ella cuenta en una entrevista que empezó a ir con la parroquia a la villa, a hacer el bien. Ahora, la cuestión es que el psicoanálisis no puede hacer el bien, bajo ningún punto de vista. Tenemos que salir del sueño de hacer el bien, pero sin embargo, eso es la cita fallida 4. Es decir, cómo hay un campo de expansión del psicoanálisis que se cruza permanentemente y que puede deslizarse también a esta cuestión cristiana de hacer el bien. Como lo mencionó Juliana, yo escribo en ese libro, no lo voy a citar ahora porque me alargaría muchísimo, ¿no? Pero que hay una matriz cultural cristiana en Argentina. Si Argentina son 33 tribus, no se parece al resto de Latinoamérica, por favor. Si ustedes fueron a México, van a ver la ciudad maya y ven la arquitectura maya y se quieren morir, porque ahí no habían entrado los españoles para nada, no habían llegado. Entonces hay una genialidad maya en este caso, como hubo una genialidad azteca y una genialidad inca, y un empuje de dominio y estructuras de poder muy duras. Todo eso lo estudié en mis libros, está escrito, yo escribí sobre esto. Por eso no quiero extenderme sobre eso. Pero no estoy dando ninguna lección. Estoy diciendo que Argentina no se parece al resto de América. ¿Por qué? Porque no hubo esas estructuras imperiales donde había clases, estamentos, organización, etc. Entonces, organización y jerarquías, y cada uno tenía una función, eran muy distintas las creencias aztecas, incas y mayas, algo de eso van a encontrar en el libro, en la cita 4, pero digo, Argentina no hubo nada de eso. ¿Por qué se armaron los virreinatos fabulosos? Porque eran, como dijo Octavio Paz, escuelas de vida los virreinatos. En los virreinatos nunca dejaban afuera a los indios tampoco, los que se aculturaban estaban ahí también con sus estandartes en las fiestas. En el año 1530 había niños mexicas cantando con la partitura, música polifónica. América recibió a España contra todos los cuentos que han oído sobre España. América recibió a España porque se enloquecieron con los instrumentos musicales españoles, porque participaron, como España fue con toda su potencia, empieza a levantar las catedrales, y los indios participaban, aprendían a pintar los frescos. Hubo una ansia de la cultura que trajeron los españoles. Impresionante, es cierto que hubo primero, cuando llegaron los españoles, se aterrorizaron mutuamente. Los españoles vieron una gente extraña que además sacrificaba, los aztecas sacrificaban abundantemente, porque los dioses pedían. Toda la América se encuentran los españoles sumida en el mito, pero ese mito era el que designaba al Inca. Ese mito decía los destinos. Y llega el conquistador y se encuentra con eso
Y obviamente que el principio de la conquista fue una carnicería, ninguna duda, tenía que ser así. El horror de los españoles frente a eso y el horror de los indios frente a las lanzas, los perros amaestrados. Nunca se les ocurrió amaestrar a un perro a los indios. Los perros amaestrados, la cota de malla. Se presentan 50 tipos, no eran malos los primeros que entraban, ¿no? Arriba de unos caballos, desconocían al caballo por completo. Los caballos fueron tomados y se convirtieron en jinetes extraordinarios los indios, pero la cosa entró por los españoles. Entonces los indios, los indígenas, Moctezuma, Atahualpa, ¿por qué creen que los conquistaron tan rápido? Porque les entraba un deslumbramiento frente a los españoles. No me voy a poner acá, pero he estudiado en detalle estas cosas en la medida que he podido, porque no me he dedicado a la historia nunca. Pero digo, me he dedicado a leer. Entonces digo, esta cuestión, acá en Argentina, nada que ver. Desde Jujuy, desde las avanzadas incas, que llegaron hasta Córdoba, por algo hay una universidad, porque se llenó de universidades la América. Una vez que vencieron a los imperios, se llenó de universidades, todas católicas, por supuesto. La Universidad de Córdoba es del 1600. Entonces allá está mi amigo Castellini, Jorge, un querido amigo, que un día, ¿cómo nos conocimos con Jorge? Yo voy a visitar a un traumatólogo y nos ponemos a conversar y él me dice, ¿sabe qué? Yo acababa de escribir Querida María, que era del 2008. Entonces me dice, usted debe conocer a un... No, es muy interesante un historiador que habla de la Argentina tucumanesa y la Argentina del Tratado de Utrecht. O sea, divide Argentina entre la zona de Tucumán, Córdoba, etcétera, de la zona que abarca todo lo que rodea el puerto de Buenos Aires. Y yo le digo, pero escúcheme, yo ya lo cité en mi libro eso. Lo acabo de publicar ese libro. Bueno, y nos hemos hecho muy amigos, está hoy acá, ya lo vi por ahí, porque verdaderamente fue un encuentro totalmente fortuito y hermoso, porque a partir de ese momento teníamos esas curiosidades en común con Jorge, que es un científico en realidad. Entonces, a donde yo apunto con todo esto, a nada porque estoy charlando, no sé a dónde estoy yendo en absoluto, lo cual no es raro para mí. Pero entonces, digo, sí que estoy diciendo cosas que nos ayudan a comprender mejor el país en el que estamos. Argentina, y ahora sí, ese es mi libro, La cita fallida 4, y es verdad que ese libro está, como dijo mi querido Esteban, se venía preparando totalmente. Y finalmente llego a la Argentina y este es un libro sobre Argentina. Citó Juliana, yo he leído Sarasola, un libro de 600 páginas. Es impresionante, están todos los dibujos, las etnias, todos los datos los mapas, las ubicaciones, las etnias, las cruzas, etc. Y en los primeros renglones de ese libro, que se llama Nuestros paisanos los indios, de Carlos Sarasola, lo primero que dice es que justamente está borrada en la Argentina la primera etapa de la vida argentina. Borrada. ¿Quiénes la borraron? Los marxistas, las izquierdas, porque las izquierdas nunca quisieron saber nada de lo hispano. Por algo empezaron a hablar de América Latina, lo cual es un disparate. América no es latina, y eso lo hicieron contra el Borbón y para afrancesarse y quedar un poquito bien con los franceses. América no es latina de ninguna forma. Hasta yo uso esa palabra porque es cómoda.
Los chicos, mis hijos se ríen de mí porque siempre dicen, sí, mamá, América es afro-índolo hispana. Es un modo de reírse de mí. Pero bueno, es así. América es afro-índolo. Lo uso porque es portuguesa. Y estudié también en esa cita fallida, también estudié, tengo un ensayo sobre Brasil, para mostrar que la conquista brasilera de los portugueses fue completamente distinta de la española. Nada que ver. Me gustó mucho estudiarla. Y como me faltaba la otra parte de América del Norte, también hice una investigación para ver la diferencia radical que tenemos no con los norteamericanos, con el país del norte, sino que ese país del norte empezó siendo súbdito de los hijos pobres de la corona británica. Y, de alguna manera, si no estuviera Rockefeller, seguirían por ahí. Entonces, digo, he sido una terrible curiosa de América. Y cuando llego a Argentina, me encuentro con un país configurado por 33 etnias. 12.000 años antes de la llegada de los españoles, 12.000 años de la presencia indígena en América, 12.000 años. Y entonces, de ahí, Argentina es como el cachito final, como el resto de esa potencia imperial. Nada. ¿Y qué pasó? Que la iglesia era muy poderosa y entonces esto que se llama Argentina estuvo atravesada de punta a punta por todas las órdenes religiosas. Argentina fue evangelizada por todas partes. Capuchinos, franciscanos, salesianos, jesuitas, lo que quieran. ¿Y qué pasaba? Que los indios que estaban sumidos en la oscuridad del mito, porque el mito es oscuro, porque el mito son decretos inalcanzables de los dioses incógnitos, según las etnias diferentes, cultos diferentes, pero efectivamente cuando venían y les decían, pero Dios te ama, hay un Dios que no es uno de tus dioses, sino que hay un Dios, y se habla de la salvación y del amor divino y del Hijo de Dios crucificado, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacen además? Varias cosas. Hablan las lenguas de los indios, los que vienen, esta gente, estos frailes que eran creyentes, creámoslo o no, eran creyentes. También se cogerían a las indias, pero no era lo más importante. Entonces digo, eran creyentes verdaderamente y entonces aprendían las lenguas de los indios, las hablaban, hacían las gramáticas de las lenguas, no todos, hubo casos, hacían la gramática de las lenguas y hacían un trabajo muy específico que era entretejer y surcir con los mitos indígenas los dogmas cristianos. Hacían un hermoso trabajo, no sé si se llama aculturación, pero usaban el material mítico para cristianizarlo. Y empezaba a haber fiestas, bautismos, comuniones, casamientos, empezó a ver todo eso. Entonces, esta base, esta aculturación cristiana, es una cosa realmente radical, realmente está metida. Hubo un libro famoso, alguien me habló de eso ayer, Las venas abiertas de América Latina. Es una mirada, lo he leído claro, pero es un modo de verlo. Obviamente yo como psicoanalista tengo otro modo de verlo. Es el modo de verlo, de ver lo humano, de ver el campo de las creencias, de ver el campo de lo que sucede cuando alguien te habla y te dice tú. De eso sabe, se me escapan los nombres porque estoy vieja, Aida Perugino.
¿Dónde trabaja la psicoanalista Aida Perugino? En la calle. ¿Y qué pasa? Y que un buen día el pibe viene al consultorio que tiene ahí y se sienta y siente una cosa rarísima. Alguien lo recibe y lo escucha en un lugar donde hay una silla para cada uno. Bueno, cuando Aida llega a eso, que llegará pocas veces con toda seguridad, pasa algo extraordinario. Alguien es nombrado, tú, y eso es lo que hizo el cristianismo en Argentina. La posibilidad de ese tú, Dios te ama, tú, pero no solo te ama, sino que te pide, te pone deberes. Y ahí es donde se mezcla todo, esos deberes entre los dioses y el Dios de los cristianos. La ensalada es fenomenal. Pero lo cierto es que esto hace de nosotros un país completamente diferente. Completamente diferente. ¿Por qué? Lo voy a decir brevemente. Porque los criollos no querían a los indios. Y el primer gobierno patrio, los criollos, tampoco querían a los españoles porque se habían ido con todo el oro y los dejaron acá, luchando por la vida. Entonces, los españoles se quedan acá y forman el gobierno patrio, y lo primero que hacen junto con el gobierno patrio es el ejército argentino. Acá está mi sobrino, mi querido Pablo González Taboas, uno, porque hay dos Pablos González Taboas acá. Pero bueno, uno de ellos, que es abogado, el otro es ingeniero, pero este es abogado, y hemos conversado mucho sobre esto, porque es un reinteresado en estas cuestiones de Argentina y de la cultura argentina. Y no sé si estará de acuerdo, pero yo creo que fue una fatalidad este gobierno patrio con el ejército, y eso fue lo que intentó fabricar un país organizado. Trazar fronteras. Estaba lleno de indios. ¿Cómo se trazaban las fronteras? Los criollos no se interesaron nunca en los indios más que para sus fines. Sus fines eran organizar un país. Entonces, evidentemente, para organizar un país era problemático. Cuando llegan las inmigraciones, en 1885 llegan no los que querían Alvear y Sarmiento, que eran los europeos cultos, instruidos y ricos. No, vienen los pobres, vienen los muertos de hambre. De todos lados de Europa vienen a esta tierra prometida que es la Argentina. Y ahí, ¿en qué se convierten los indios? Los primeros desaparecidos son los caciques. Era un país organizado en tribus, cada una con su cacique y su chamán. Peleaban entre ellos, estaban los indios de lanza y los indios de chusma, que eran los que se quedaban en casa labrando la tierra. Podría hablar horas de esto, pero voy a ir terminando. Entonces digo, la Argentina se hizo así, con una clase gobernante, vamos a decir, y un pueblo bajo, muy despreciado por el criollo. Esa es la pura verdad. Ese pueblo bajo, que es el que se convierte en los indios, que no son rebeldes, se convierten en peones de campo, prostitutas, sirvientas, empleadas domésticas, etc. Ahora, el fenómeno es complicado. Yo trato en este libro de mostrar, he leído, a Murena, David Viñas, los que han estudiado estas cosas, ¿no? Y se ha armado un conglomerado social muy extraño. Por eso no me sorprende nada de lo que está pasando hoy, nada. Nada nos tiene que sorprender en Argentina, nada. Toda mezcla es posible, toda contradicción es posible, toda oposición es posible, todo enredo es posible, toda teoría es posible. Estas teorías, ¿no? Como decía Esteban, federales o unitarios o federales. No, eran federales y unitarios.
Entonces, es ahí, que tiene dos patitas, así, no son O, si entendí bien, son fenómenos sociales, económicos, políticos, humanos, de una densidad impresionante. Lo que me parece que es indomeñable es el amor a las palabras. El amor a las palabras. Somos indo-hispanos. España nos trajo una lengua fabulosa y esa lengua fabulosa quedó partida al medio. Y es con lo que nos encontramos. Ellos han hablado de sus experiencias en la villa, sus experiencias en el hospital público. Todo eso está como al margen, allá. Sin embargo, las experiencias que han traído son las de Esteban de primer agua. Estar en una guardia. Este libro mío tiene que ver con eso. Yo, lo último, y con esto voy a terminar, tuve la suerte de estar en el Hospital Piñero hace un año y medio más o menos, un momento muy particular. Está acá el doctor Juan Dobón. Estuvimos en una mesa con Tomasa San Miguel, con Aida Perugino, todas personas muy queridas, y después de unos años de conversar, porque sabemos conversar, eso es lo bueno que nos pasa. Entonces, estos encuentros, que tenemos habitualmente, conversamos, etcétera, me han llevado a escribir este libro. Y realmente, como decía Esteban, el cuarto incluye a los otros tres. Ahí hay una cita fallida también. Entonces digo, es un libro simple, no es un libro complicado, pero la cosa más importante para mí, y con esto termino, es que los analistas somos tan uno por uno como los pacientes. Somos tan uno por uno como los pacientes. Una vez una paciente me dice, no, porque hay pacientes buenos y malos. Ahí está el binario, ¿no? No, no hay pacientes, no hay ni pacientes ni analistas buenos y malos. Hay un analista para un analizante. Y siempre lo digo y se pueden escandalizar. Si ese analista no es tu analista, es decir, aquel que puede leer, acudir al lugar donde está eso que ella decía, la lengua, es decir, el lugar donde están las marcas más antiguas en uno, el analista tiene que llegar ahí, porque esa es la raíz del síntoma. Entonces, no voy a hablar de eso hoy, hay bastante en el libro, pero digo que lo que más me gusta decir es que, y es medio escandaloso, cambien de analista. Cuando están hablando en vano, ¿por qué me llega alguien con 21 años de análisis? ¿Qué hizo 21 años? ¿Qué hacen 10 años cuando no pasó nada? Nada que realmente toque la raíz del síntoma. Y es una cosa como el amor a las palabras lleva al psicoanálisis de Argentina a eso. A muchos. Es muy fácil decir soy psicoanalista. Jamás le escribo a nadie, vengan, díganme soy psicoanalista, y yo les digo mucho gusto, no le escribo a nadie, a ninguno, pero no porque no crea que hay excelentes analistas entre ustedes, porque solo se verifica un análisis cuando el analista tiene ese encuentro tan extraño con su paciente y ahí suceden cosas en la vida del paciente, pero si no sucedieron cosas antes en tu vida, por eso les conté hoy que yo escribí mi primer libro gracias al análisis, porque tenía una inhibición de escribir que me impedía absolutamente escribir. Y mi primer libro lo escribí cuando tenía, y esto lo digo como algo que puede sonar muy bien a muchos oídos. Ayer me decía un paciente, ya soy un viejo de 60 años. Ajá, le dije.
gracias por estar acá y muchas gracias por este gesto precioso con que nos han aplaudido a los tres. Muy bien.